que te ayude, Ana? Seguro que Fermín nos hace unos trucos de magia dialéctica. Bueno, vamos a continuar con la tercera sesión, que en este caso va a diferir un poco de las sesiones anteriores porque sí tenemos comunicación. Jorge Javier Frías presentó una comunicación, está aquí, es una comunicación interesante y le daremos la oportunidad después de exponerla y hablar sobre ella. Entonces esta sesión, a diferencia de las anteriores, sí que va a tener tres momentos. El momento de la conferencia o de la ponencia de Fermín, con un espacio mucho más corto que antes para preguntas de los asistentes, y con esto ya no voy a repetir lo mismo que ha dicho Manolo esta mañana. Después tendremos momento en el que Jorge Javier tendrá la oportunidad de exponer su comunicación. Como no hay más en este ámbito, pues será la suya, también con un pequeño momento para discutirla, y finalmente terminaremos la escuela de verano con la mesa de debate sobre el tema que corresponde, que es la enseñanza y la escuela pública y laica. Después de eso haremos una puesta en común, donde intentaremos exponer para qué ha servido esta escuela de verano y qué cosas se podrían mejorar de cara a una segunda escuela de verano cuando sea. Bueno, sin más, paso a presentar a Fermín Rodríguez, aunque... Antes de eso, voy a pasar un folio para que aquellos que no tengáis inconveniente en que el resto de asistentes pueda ponerse en contacto con vosotros vía correo electrónico, pues ponéis el correo electrónico. Los que no entendáis que tal, pues luego yo se lo mando a todos los que me hayáis puesto el correo. Muy bien. Bueno, pues, Fermín Rodríguez, al que muchos conocemos y para algunos de nosotros sigue siendo un referente en muchos aspectos, es un profesor, fue titulado en Magisterio, Filosofía y Sociología, ha sido profesor casi en todos los ámbitos de la enseñanza, primaria, secundaria. Ha ejercido una larga militancia sindical y política, hasta el punto, y en la conferencia inaugural yo decía que Paco Delgado posiblemente sea actualmente la persona en España que más está luchando por el laicismo. De Fermín podríamos decir que actualmente es una de las personas que más militancia activa está haciendo en favor de cuestiones tan importantes como la enseñanza. De esta forma es importante resaltar también que forma parte del colectivo de profesores del Baltasar Gracián, que lleva 12 años analizando todos los temas relacionados con la enseñanza. Fermín Rodríguez es una de las personas en España que más conoce de legislación, de problemática relacionada con la enseñanza. Y por último, aunque ya lo sabemos, es miembro de Europa Laica, colabora, aunque formalmente no es miembro de la Junta Directiva, colabora activamente y casi mucho más que otros que estamos en la Junta Directiva de Europa Laica. Y sin más, Fermín, tienes la palabra en esta conferencia que se titula La Escuela Pública y Laica. Y con tu permiso voy a desaparecer también. Mamá. Bueno, sobre eso, de la gente que más, me imagino que aquí muchos llevamos muchos años de pelea política y dentro de la enseñanza, así que uno más. Otra cosa es que está bien la gente que nos hemos mantenido muchos años, que no nos hemos cansado todavía. Me imagino que como tenéis la ponencia, mi idea no va a ser ir exponiendo la ponencia tal cual. La habéis leído más o menos, ¿no? Sí. Entonces, hacer una... prefiero insistir en puntos fundamentales sin atenerme exactamente al guión que está en la ponencia y sí tocar alguna cosa que ahí no está. Por ejemplo, pues cómo legalmente se está constituido
nuestro actual sistema, con las distintas leyes educativas, y sobre todo insistir en la conclusión qué argumentos debemos llevar en la pelea, que ahora tenemos encima la suerte, bueno, suerte o desgracia, de que hay una pelea muy concreta, que es la nueva reforma educativa del PP, la LOMCE, que yo comentaba con Manolo que podría ser el tema específico luego de la mesa de debate, si hacía falta centrar algo, es decir, cómo afrontamos, retomamos la campaña Religión fuera de la escuela a la vuelta del verano, sabiendo que hay una sensibilidad social y política sobre eso, y que nuestro discurso, aunque confluya con otros, no se confunde, sino que tiene entidad propia. Entonces, me imagino que si hace falta aclarar los términos de la campaña. Sabéis que la campaña por una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela, pues tiene 4 puntos fundamentales, que es que en la escuela el adoctrinamiento religioso no puede estar ni en el currículum, ni en el horario, ni en el espacio escolar, Por tanto, religión fuera de la escuela. Que, puesto que es un espacio institucional, no debe estar presidido por símbolos particulares, ni religiosos, ni cualquier entidad particular, que por supuesto con el dinero público no se debe financiar ningún adoctrinamiento, ni en la pública ni en la privada, ni concertada, y que, en conclusión, en tanto en cuanto esta situación tan anómala que tenemos en nuestro país se basa o se fundamenta en los tratados, en los acuerdos firmados por el gobierno español con la Santa Sede en 1979, exigimos su anulación, su derogación. E igualmente, puesto que todo esto además se agrava con el proyecto que entrará en trámite parlamentario, bueno, ya está, de hecho ahora con las comparecencias, pero el trámite parlamentario a partir de septiembre, exigimos la retirada de la LOMCE. Evidentemente no para quedarnos en la situación actual, porque no es el de una escuela pública, universal, igualitaria, gratuita y laica. Entonces, bueno, brevemente, pues alguna gente no le ha echado un vistazo a la ponencia, partía de cómo escuela pública y su carácter laico no son dos cosas, ni lo segundo es un añadido, sino que es inseparable, a partir de que estamos hablando de un derecho universal, el derecho a la educación de todos, y en términos de igualdad, que eso desde que se plantea con las revoluciones liberales obliga a los estados a levantar una institución o servicio público. Luego hablaremos que no hay ningún problema en llamarle servicio público, así se llamó desde el principio, así lo llamó la Comuna, así lo llamó la Segunda República, así hablamos del servicio público de la salud, porque corresponde con un derecho que debe garantizar el Estado. Otra cosa es quien se aprovecha de ese nombre para otro tipo de cosas. Entonces, que es la escuela, sin ningún adjetivo, la institución de la que se dotan los estados para crear, por tanto, un sistema único de enseñanza que satisfaga el derecho de todos. Aparte de un poquito de historia, de cómo eso se fue perfilando, sobre todo en la escuela republicana de Francia, que es la que mayor precisión llegó en esta lucha por la escuela pública y laica como institución, también los referentes españoles, el propio conde de Romanones, que decía que un derecho universal no podía ser dejado en manos privadas, era un liberal, luego. Luego pasaba un poquito a cuáles son los fundamentos de la escuela laica, en el sentido de que se basa en derechos reconocidos universalmente. No tenemos que inventarnos nada, sino decir, miren ustedes, el que la escuela sea laica no es algo que tengamos que justificar, sino en aquello que en principio todos ustedes admiten. Si el Estado ha de ser laico, sus instituciones, una institución como la escuela tendrá que ser laica. Si defendemos la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la igualdad de derechos y de trato, y por tanto la no discriminación y segregación, eso se tendrá que dar también en la escuela, y fundamentalmente, que tiene una vocación de integración.
y de dar una base ciudadana al conjunto de los niños que son ciudadanos en formación. Si el derecho a la libertad de conciencia es un derecho universal, mucho más con niños que están en formación de esa libertad de conciencia, con mucho más cuidado. Y finalmente, pues otro que era, que ahora no me voy a extender, luego los tocaré más específicamente, ¿cuál es el carácter de la escuela? ¿Qué fines se le atribuyen? ¿Cuáles son los objetivos de la escuela y cuáles son sus contenidos, esos que son obligatorios para todos los ciudadanos? Y de ahí se derivará que además el ser un servicio público es un servicio público muy especial. No es como otros servicios públicos del Estado, sino que tiene un carácter muy específico. Señalo luego una serie de problemas, y es que cuando perdemos, porque claro, si estuviéramos en Finlandia, que tienen el 98 y pico % de escuela que es pública, de titularidad pública, aunque tiene sus problemas, porque también existe religión en casi todos los países europeos, existe la religión, excepto en Francia, existe la religión, al menos, como una opción posible, y en muchos sitios con alternativa. O sea, podemos escandalizarnos de que no solamente pasa aquí, sino que el peso de las iglesias es histórico y todavía se mantiene. Y aunque sea reversible, pero allí, como prácticamente hay un solo sistema, y además, me acuerdo si visteis un programa de Bolet en el que le hacía una entrevista a una maestra de allí que daba español, pero era finlandesa, le decía, oiga, y aquí, por lo menos a las élites, ¿no se les ocurre eso de llevar a mi niño a un colegio privado y luego fardar de que, bueno, él lo lleva a otra escuela? Dice, no, porque aquí al menos ha cuajado la idea de que hay una escuela de altísima calidad para todos y en todos los lugares. Entonces no era necesario. Es el mejor antídoto contra la privatización, que el servicio público sea realmente un servicio público universal y de calidad en todas partes. Y por tanto nadie ve la necesidad de ir a otro sitio. Pero si tiene problemas, y los tendrá, ojo, aquí nadie se va a salvar de lo que hemos discutido esta mañana, del interés que hay de los llamados mercados de entrar en lo público para apropiárselo y hacer negocio, pero en todo caso, cuando tienes un sistema prácticamente único, las exigencias pues se extienden fácilmente. ¿Qué debe ser ese servicio, esa escuela única, esa que defendía la Segunda República, única y unificada? El problema es que nosotros estamos en una situación bastante diferente. Estamos en una situación en la que hay doble, triple red de centros, un intervencionismo de entidades como la Iglesia, de sectores privados, de un sistema fragmentado. No tenemos un sistema único, sino un sistema fragmentado. Y entonces lo tenemos difícil, ¿no? Y muy poco laico, nada laico, evidentemente, y tenemos el peligro de que al enfrentar esa situación y hacer reivindicaciones parciales, pues nos olvidemos de que el fundamento por el que hacemos nuestra reivindicación, aunque sea parcial, por ejemplo, que la religión salga fuera de la escuela, de la pública, de titularidad pública, no podemos olvidarnos que los fundamentos siempre deben ser universales y no parciales. Y desgraciadamente, incluso en nuestros propios escritos, caemos muchas veces en la parcialidad. Yo señalo ahí algunos que no se ha debido a nosotros, sino sentencias judiciales que, a propósito de los símbolos religiosos en los centros públicos, pues se remiten a lo que esta mañana y denunciaba César, ¿no? Es decir, que se remiten a la mera sociología, así hay una mayoría de padres que están de acuerdo que existe el crucifijo, o que si hay algún padre que protesta o no protesta, cuando evidentemente, ahí sí que hay que ser kantianos, el tema de la laicidad es un tema a priori. Aunque todos los padres o todos los niños si fueran creyentes, el derecho a la libertad de conciencia exige que ese ámbito escolar, público y además obligatorio sea laico, para los presentes y para los futuros. Y es un principio, en ese sentido, a priori, al margen de si hay más o menos creyentes.
al margen de como si alguien se siente molesto. Mire usted, no es un problema psicológico si a alguien le molesta una cruz, no es un problema. Entonces, pero, por ejemplo, los jueces, ha habido sentencias que incluso han sido favorables a demandas de compañeros, pero se han quedado en la parcialidad. Si usted entra a su hijo y dice que no, que en su aula no haya crucifijo, se lo respetaremos. Ahora, si el año que viene nadie protesta, habrá crucifijo. Como comprenderé, sí, ha habido sentencias en este sentido. Y no solo sentencias aquí, sino también en el Tribunal Europeo de Estrasburgo, en el caso de Italia. Pero también nosotros a veces caemos en esa parcialidad. Ponía ejemplos como cuando queremos delimitar lo público de lo privado, a veces hacemos la distinción de que en los centros financiados con fondos públicos que sean laicos. ¿Y qué pasa con los que son privados? ¿Esos niños no tienen derechos fundamentales como el derecho a la libertad de conciencia? Dividimos a los ciudadanos en unos que sí defendemos que deben formar su libertad y autonomía, y otros damos por supuesto que pueden ser adoctrinados. Eso va en contra de un Estado que plantea derechos fundamentales. Luego ya lo razonaremos. Incluso cuando planteamos que, por ejemplo, no financiación de los centros con ideario religioso, que además lo decimos muchas veces así. Ahí hay dos temas y además se intercruzan. Uno es que lo público, los dineros públicos, no deben ir a lo privado, sea religioso o no religioso. Es un principio de no puede haber malversación de fondos públicos. Lo público es para aquellos capítulos que deben estar en los presupuestos generales del Estado, que podremos discutir, estar de acuerdo o desacuerdo. Pero porque si lo planteamos así, entonces estaríamos haciendo una discriminación por ideología. No. Oiga, ya sé que hay gente que está de acuerdo en que debe haber conciertos y tal, ¿no? Yo creo que desde el principio, ya no laico, sino del principio de separación de público y privado, los fondos públicos no deben ir a subvencionar ningún centro privado. Y otra cosa distinta, que va ahí también, es que ningún dinero público debe financiar el adoctrinamiento religioso, por aquella separación de Estado y confesiones religiosas, en ningún sitio, ni en lo público ni en lo privado. Y además así lo decimos en nuestra campaña, que con dinero público no se financie el adoctrinamiento en ningún centro. Y otro elemento que, por ejemplo, señalaba, y bueno, por ejemplo, esta falta de claridad, de decir que deben ser laicos solo aquellos que se financian con fondos públicos, sean de titularidad pública o de concertados, está también hasta en nuestra propuesta de ley de libertad de conciencia, ¿no? Es decir, que ese tipo de confusiones pues, se nos han escapado a veces. O, por ejemplo, cuando hemos entrado en discusión sobre la presencia y el estatus de las clases de religión en la enseñanza pública. Y, pues, a lo mejor nos hemos enredado con si debe ser al final del horario lectivo, incluso compañeros con muy buena voluntad han dicho es que hay una discriminación, y a veces lo denunciamos, porque hay un privilegio a una ideología que está presente, en particular, que es la religión católica o la islámica, y sin embargo no está al mismo nivel pues la humanística, atea o escéptica o anarquista o lo que sea. Bueno, el problema no es o discutiendo distintos contenidos de la alternativa a la religión. No, ese no es el problema, es que no debe estar. Que no debe estar el adoctrinamiento religioso ni en ninguna de las ideologías particulares en aquel espacio que es común y encima obligatorio para los alumnos. Pero muchas veces nosotros caemos en esa casuística y perdemos de vista aquellos principios que nos dan toda la fuerza a la hora de plantear las cosas. Terminaba luego pues, con la escuela laica y la independencia con respecto a la sociedad civil, pero que eso, bueno, pues en el tipo de exposición que quiero hacer, centrándome
solamente en algunos puntos lo tomaré también muy en consideración. Primero, por tanto, voy a insistir en los fundamentos universales del laicismo en la escuela. Y lo primero que hay que plantear es que la escuela laica no es una opción más progresista que otra, sino que es elemento constitutivo de la escuela, sin apellidos. Si decimos en la campaña la escuela de todos y para todos, y si así debe ser, para justamente satisfacer un derecho universal, evidentemente tiene que ser una institución que, igual que el Estado y sus instituciones, sea laica. Y además, mientras el Estado no renuncie, que lo hará, en lo que hemos dicho, las perspectivas de privatización de todo, a que él es el responsable y el competente en definir el sistema educativo en su conjunto, sus contenidos, currículum, los títulos oficiales, ese carácter laico debe extenderse al conjunto del sistema educativo. Y ojo, he dicho antes, porque es un servicio público y todos los servicios públicos están en función de garantizar derechos universales, que ninguna entidad privada por sí misma garantizaría. Siempre una entidad privada, por sí misma, como se define, tendrá intereses particulares, sean materiales o sean ideológicos. Hoy todavía es servicio público, ojo. Nos quejamos cuando en la LOE dice servicio público que podrá ser ofrecido por centros de titularidad pública o concertados, ¿no? Sostenidos con fondos públicos. En la LOMCE ya no aparece ni la idea de servicio público. En la LOMCE ya dice, el sistema educativo está integrado por todos los agentes que ofrecen tal. Ojo, por eso es importante mantener la idea de que sí es un servicio público, porque el servicio público quiere decir el deber del Estado. ¿Y por qué? Porque además, si hoy todavía el Estado se reserva la responsabilidad de definir los contenidos, las titulaciones, los currículos, etc., y regular la educación, hacia donde vamos es justamente hacia una desregulación de arriba abajo. Me imagino que habréis oído hablar ya de que en vez de títulos, lo mismo que en la universidad, ya son, no hay un título, a veces son un menú que puede ser muy diverso. Ahora se plantea, desde que las empresas están planteando esa apertura de la universidad, pero también de la educación a la sociedad, es decir, a la sociedad del mercado, están planteando que lo que hace falta no son títulos, sino tarjetas de competencias. De manera que un chico va con ha hecho tal curso, ha hecho tal otra cosa, y la empresa valora, si esa tarjeta de competencia se adecua al perfil del trabajador que necesita. Por ahí vamos hacia si realmente llegan en su propósito de privatizar todo lo que es un servicio público hoy todavía irregular. Ya digo, en la LOMCE ya no habla de servicio público. Segundo, en cuanto al carácter fundamental universal, cuando yo estoy diciendo que, por tanto, la laicidad debe extenderse al conjunto del sistema educativo, sea público o no público, porque tiene ese carácter público en sí mismo, es que también hasta la propia Constitución, en el artículo 27, dice que en todo caso, en todos los centros, se respetarán el conjunto de derechos y libertades fundamentales. Entonces, nosotros apoyémonos en aquello que todavía nos favorece. Y, por tanto, derechos y libertades fundamentales, una de ellas es la libertad de conciencia, es el laicismo. Por tanto, se lo exigimos. Atender bien que yo no estoy defendiendo que yo desearía un sistema público de entera titularidad pública, que es así como se planteó el derecho, pero en tanto en cuanto han admitido la privada, yo le digo, si es servicio público, estáis obligados a respetar las condiciones del servicio público y, por tanto, a respetar las libertades y derechos fundamentales. Ahora, si ustedes dicen también que son empresa privada, su financiación es problema suyo.
porque ellos lo utilizan torticeramente, como es servicio público, que me lo financie. No, no. Usted nadie le obliga a poner un centro de enseñanza. Ahora, si es un centro de enseñanza para titulaciones oficiales, con el currículo oficial del que es responsable el Estado, otra cosa es si usted hace un centro de yoga, un centro de no sé qué, de enseñanza no reglada, su problema, ¿no? Y va allí particularmente el que quiera. Pero si usted da la enseñanza reglada y oficial, usted no puede inventarse currículos con sesgo de ideario, con sesgo de no sé qué. El currículo es único y válido para todos, porque da acceso a títulos iguales para todos, cuya responsabilidad, vuelvo a insistir, es el Estado. Pero creo que es importante, además de señalar que es una institución de las administraciones públicas, y digo que hasta ahora todavía no han renunciado a ello y se va en camino de sí, hay que plantear que la escuela no es una institución más, no es un servicio público más, tiene unas características propias. Ya lo planteó, por ejemplo, los propios revolucionarios franceses Condorcet, cuando dijo la escuela es un órgano de la República para garantizar dos cosas: el acceso de todos los ciudadanos a la cultura, al saber, al conocimiento, a lo que diríamos nosotros al patrimonio cultural de la humanidad, todos tienen derecho, y también para la formación de ciudadanos, para la participación, con plenitud de derechos en la participación ciudadana. Es decir, tenía, por tanto, esa idea cuando han sacado aquí que educación para la ciudadanía, a mí me da igual cómo se plantee, pero desde su comienzo, la institución escolar, además de la igualdad del derecho de acceso al saber y al conocimiento, tenía, y ya también lo planteó Aristóteles así, que era la educación de la virtud cívica para la capacidad de participar con plena capacidad dentro de lo público y lo común, de la República, del terreno político, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, y por tanto, de poder ejercer los derechos en igualdad. Y aquí es muy importante que me remito un poco a lo que antes creo que he hecho referencia. En el librito que hicieron sobre educación para la ciudadanía, Carlos Fernández Lidia y Luis Taorero, que fue muy criticado, lo publicó acá, él dice, y también en otros escritos, que nos hacemos mal beneficio de aquellos derechos que fueron en su momento progresista, enunciados por la propia burguesía liberal, pero que eran derechos universales, que afectaban a todo el pueblo, el dejarles como que es cosa de ellos, y que cuando ellos lo interpretan de manera que no es universal y que no son efectivos, decir, lo renunciamos porque lo formuló la burguesía. El Estado democrático y de derecho, el conjunto de derechos y libertades, los reclamamos como propios, y la diferencia es que evidentemente la burguesía no está en condiciones ni pretende que sean efectivos para todos, y mantiene la división de clases, la división de las desigualdades, y nosotros decimos pues que la divisa de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, pues queremos que no sea un simple lema, sino que sea efectivo. Pero esos derechos los hacemos propios, no los despreciamos. Y en ese sentido, ese carácter republicano de un elemento fundamental para constituir ese espacio compartido de derechos y deberes ciudadanos, la escuela reconocemos que es un instrumento fundamental, no es una cosa más, no es un servicio como el de limpieza, como cualquier otro que pueda dar el Estado. Segundo, hay una cosa también muy propia de la escuela, de esta institución, que es cuáles sus fines. Sus fines son la instrucción, la formación en aquellos conocimientos que son necesarios, válidos, comunes, y en lo que hemos dicho, para la cohesión social, para la participación en una sociedad democrática. Y aquí yo quería insistir en algo que también señaló Condorcet, que dijo, distingamos entre instrucción y educación. Ya sé que aquí voy a chocar con
una tradición, en mi opinión, nefasta, que además se reflejó en l'Ocse. Lo importante de la escuela es la educación. Educación, yo digo, el papel educativo lo hace toda la sociedad. Cuando se decía eso, educar educa a toda la tribu. Muy bien, es que en la educación, en la socialización de los niños y los jóvenes, intervienen un montón de factores. La familia, el medio, etcétera, etcétera. Pero la escuela tiene un papel específico que no cumple el resto, ni el barrio, ni la calle, ni los amigos, ni los padres, que es la instrucción en esos conocimientos necesarios, comunes, fruto del esfuerzo de la humanidad, además para su propia formación y su autonomía, ¿no? Y en este sentido, la escuela debe ser independiente, evitar que se le meta toda la tribu, porque si no, al niño no lo protegemos del conjunto de presiones particulares que la sociedad civil hay. Entonces, la escuela debe mantener y defender ese espacio específico. Educar educa a toda la tribu, pero evidentemente, cuando dice, hombre, que vas a quitar el carácter educativo de la escuela, no. Es que ese acceso al conocimiento, es que esa formación dentro de iguales, en una misma aula, conviviendo con tal, son tremendamente educativos. Vuelvo a insistir, la educación, efectivamente, será fruto de toda la tribu, pero la escuela no es toda la tribu, es un espacio especial. Ya he dicho, por tanto, de ahí se deriva que contenidos son los comunes para todos los ciudadanos y cuáles son particulares que no tienen lugar en la escuela. Y luego quiero también hacer hincapié en algo que se ha planteado, y es la laicidad dentro de la escuela. Es una laicidad también en sentido más fuerte del que le exigimos al resto del Estado o de las instituciones. Para que vean que lo digo yo solo, voy a hacer alguna cita. Yo he dicho que, igual que cuando se dice los derechos universales e individuales, tienen el límite del derecho de los demás y del orden público, siempre dicen eso, ¿no? No son derechos absolutos, ¿no? El derecho a manifestación y expresión sí, pero que no conculque los derechos de los demás. El otro día se decía, no me digas que porque tienes derecho a expresión y a tus ideas, yo no tengo derecho a expresar las mías, aunque sean críticas de las tuyas, ¿no? Por tanto, tu derecho no puede ser que impida el ejercicio de los derechos de los demás. Y en ese sentido, yo hablaba de un orden escolar. Un orden escolar que no tienen otros establecimientos públicos. ¿Por qué? Porque se trata de niños y jóvenes en formación. Que además, como veremos, el derecho a la educación es derecho y obligación. Tú puedes no ir por donde va otra gente en las calles, a gente que no quieres ver o no quieres estar en una procesión de Semana Santa, pero los niños están obligados a estar en una misma aula. Y por tanto debe haber unas condiciones en que el aula, desde luego, no puede ser lugar de proselitismo y propaganda de ninguna religión y de ninguna ideología particular, y que por tanto exige condiciones especiales. De ahí que yo insisto mucho, y no yo insisto, sino insisten muchos, en la independencia de la escuela respecto a la sociedad civil. Aquellas cosas que nos parecen normales en la sociedad civil, se plantea que en la sociedad civil el laicismo su principio es el de la tolerancia. Tenemos que convivir con gente que es distinta, que tiene ideas distintas, como convivimos. Incluso si no compartimos, debemos ser tolerantes. Que en las instituciones del Estado no es tolerancia, no son todas las religiones y todas dentro del Estado, sino la reserva o la neutralidad. Las instituciones deben ser neutrales, no deben adherirse a ninguna ideología concreta, pero que la escuela debe protegerse aún más de la propia y diferenciarse de la sociedad civil. Dice Fernández Enguita, el sociólogo de la educación, que por cierto no es de mi devoción, porque de muy izquierda este hombre
luego no hace más que meterse como el profesorado fuera el culpable de todos los problemas, y además pone como ejemplo al profesorado privado porque ahí están sujetos a la disciplina de una empresa y tal, ¿no? Bueno, es su problema. Pero en la propia contribución que hizo al librito que tenéis ahí de Aprender sin dogmas, él mismo reconoce y dice: la escuela ha de ser instrumento solo del demos, mecanismo de construcción de la ciudadanía, del demos, del espacio común político, depósito y vehículo solo de lo que es común a todos, del laos, es decir, laica, las particularidades grupales, las diferencias culturales que constituyen el etnos, las comunidades, las culturas, etc., solo deben poder reproducirse por medio de las instituciones de la sociedad civil, familias, iglesias, asociaciones, etc. Y también dice: lo razonable, por tanto, en una sociedad laica es sencillamente que las iglesias tengan vedado el acceso a la enseñanza obligatoria, ni religión en la enseñanza pública, ni escuelas religiosas privadas, ni profesores de obediencia eclesiástica, ni adoctrinamiento en las aulas, en ningún tipo de aula. Dice: esto es una deuda histórica. Si la desamortización económica del siglo XIX fue decisiva para la construcción de un mercado nacional, la falta de una desamortización escolar en el siglo XX ha sido el mayor obstáculo para la construcción de una nación política. Porque evidentemente puede haber Estado democrático y de derecho si hay unas bases que son comunes iguales, si no, no hay posibilidad de cohesión ni convivencia social. Habría la imposición de una parte sobre las otras, la hay, pero al menos la justificación es que hay un elemento común y que por eso estamos bajo unas normas y leyes. El propio Puente Ojea, en su último libro, no sé si es el último, el de la cruz y la corona, ¿no? El penúltimo, sí. Este hombre sigue siendo prolífico. Dice: en este contexto, otro postulado mayor del laicismo es la afirmación del derecho inalienable de los hijos a recibir la enseñanza que les proteja contra la invasora influencia de las tradiciones sacrales y mitos heredados que obstaculicen el paulatino despliegue de su pensamiento autónomo, que les habilite en su día para decidir las grandes opciones de la vida. No debe de ningún modo confundirse en este plano de la existencia la paternidad biológica con la paternidad cultural. Víctor Hugo decía en su gran discurso del 15 de enero de 1850 que la instrucción primaria obligatoria es el derecho del niño, que es más sagrado que el derecho del padre y que se confunde con el derecho del Estado. Aquí hay un problema, que yo lo planteo en la ponencia, y es que incluso aquellos referentes de tratados internacionales, la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos del Niño, la Declaración contra todo tipo de discriminación cultural, etc., no son tan asépticos, al mismo tiempo que hemos dicho que es una gran conquista, que hay un consenso y acuerdo universal y que son base de principios éticos y políticos, de derechos comunes, pues las iglesias y confesiones no han estado ajenas a ella. Y ahí vemos que la injerencia de la sociedad civil y en concreto de la familia, pues alude a formulaciones que aparecen al mismo tiempo que se dice que el derecho a la educación es un derecho universal, pues te dicen que las familias tienen un derecho preferente para decidir el tipo de educación de sus hijos, o que sean formados en sus condiciones morales y religiosas. Es verdad que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no dice que sea en la escuela. En la Declaración de Derechos del Niño dice que el derecho del niño es preferente y que el derecho a la educación es del niño, no de los padres. Pero siempre queda esa postilla en la que muchas veces se fundamenta. Y luego, además, es cierto que, por ejemplo, en la Declaración de 1987, ahí, sin embargo, sí que da una prevalencia y habla en el contexto de la educación al derecho de los padres, quien evidentemente lo dice con toda claridad, son las encíclicas de los papas. Pío XI en concreto dice que el derecho de la familia, que es una institución natural, está por encima de cualquier otro derecho de la sociedad, etcétera, etcétera, respecto a la educación.
Pero esto se refleja evidentemente, y nuestra Constitución también recoge en el artículo 27 el derecho de los padres a educar a los hijos, a que sus hijos se formen en sus propias convicciones morales y religiosas. Es verdad que tampoco dice que dentro del ámbito escolar, pero luego vienen los acuerdos con la Santa Sede que dicen que sí, que en el ámbito escolar. Y además como materia fundamental, al mismo nivel de las fundamentales. La propia, también dentro del libro este que han dicho que son coautores César y Henry Peña, de la antología laica de textos, hay uno muy interesante que os recomiendo leer, que es la de Catherine Kinsler, en la que plantea igualmente, ¿no?, que la escuela no se trata de adaptar el niño a la sociedad, que también nos lo han dicho muchas veces, sino de preservar su autonomía respecto a esos múltiples intentos de condicionarlo, que tiene un papel emancipador, no de adaptación, no de simple, sino permitir su desarrollo hasta que sea capaz de formarse sus propios criterios. Y en ese sentido dice, hay que garantizar ese doble lujo de la escuela al margen de la familia al margen del maestro. Eso no quita, no tiene nada que ver que los padres ayuden al niño, como igual yo siempre pongo que en eso deberíamos fijarnos en la sanidad. No pretendemos que nadie desde fuera diga cómo tiene que organizarse el hospital. Sí, el derecho ciudadano a tener una sanidad gratuita, universal, etcétera, de calidad, que tenga una cercanía, pero que en ese sentido, ojo, y yo sé que todo esto también es polémico, aquí se ha alabado mucho el tema de los consejos escolares, consejos sociales en las universidades, a través de los cuales entran dentro de la escuela cantidad de presiones e intereses particulares. Yo no os digo que la escuela sea tan independiente que no tenga un control social, pero que lo sea por organizaciones que defienden intereses generales, no intereses particulares. Yo me he apoyado, de hecho, en luchas que hemos llevado en asociaciones de padres y tal, ¿no?, que no sea como clientes, que se preocupan qué pasa con mi niño. También como profesor tendrá que hablar qué pasa con su niño y tendrá que ayudar, como, igual que en la salud, pues la familia contribuye a ayudar a que el enfermo tome las medicinas, etcétera, etcétera. Pero no se nos ocurre a que los clientes digan cómo tiene que ser la educación, en ese sentido. No digamos ya cuando en los consejos locales, provinciales, estatales, entran empresarios, entidades que evidentemente no están en función de defender un interés general. En ese sentido, vuelvo a insistir, sí a asociaciones que se preocupan por el derecho a la educación, por el derecho a la salud, como ciudadanos, en nombre de intereses generales, si no estamos en asociaciones de consumidores, que es muy distinto, con intereses muy particulares. Pasa con los consejos sociales en las universidades. A través de ahí han entrado intereses muy diversos en los que hasta quieren influir sobre los contenidos, sobre qué orientación a la investigación. Ayer discutíamos de ese tema, como incluso diciendo la ciencia es neutral, la ciencia debe ser neutral, pero también puede ser dirigida hacia tal investigación y no hacia tal otra. ¿Y sobre qué criterios? Sobre los de rentabilidad. No sé si sabéis que hoy para un proyecto de investigación, al menos en las universidades de Madrid, para que haya dinero público, primero tienes que tener el aval de que hay empresas privadas que avalan tu proyecto y que están interesadas en ellas. Si está interesada una empresa privada, también tendrás parte de dinero público, pero si no tienes previamente el aval de una empresa privada que esté interesada en él, tampoco hay dinero público. Evidentemente, como comprenderéis, eso es una tergiversación por completo de los fines de la educación, de la instrucción y de la investigación. No quiero extenderme mucho, quería simplemente plantear que efectivamente en España, en el Estado español, estamos en una situación muy especial,
Muy especial no solamente por la herencia recibida, que ningún gobierno ha querido realmente enfrentarse a ella, que era el alto porcentaje de enseñanza privada y además confesional, sino que además esto supone una avanzadilla, estamos a la vanguardia de las nuevas tendencias de lo que hemos dicho, el intento neoliberal de la privatización, porque si decimos, en Finlandia también probablemente vayan hacia meterle un bocado a la escuela pública, porque hay dinero público en cantidad, y igual que de las pensiones, igual que de la sanidad, pues donde hay dinero público van a poner. Pero evidentemente aquí tienen ya mucho terreno avanzado. Y aquí hay que situar las cosas muy claramente. Yo sé que a veces, incluso dentro de Europa laica, pues porque hay gente que se ha vinculado, se ha sentido identificado con el primer proceso de transición y llamado de democratización, pues dicen, lo malo ha venido después. Bueno, la LODE lo que hizo fue legalizar, dar naturaleza legal a las subvenciones que hasta entonces estaban bailando sin un estatus legal fijo. La LOCSE introdujo la religión, y además ya no es la LOE y no es la LOCE, ya la LOCSE se remite a los acuerdos con la Santa Sede de que se atendrá, la enseñanza de la religión se atendrá a lo pactado con la Santa Sede en los acuerdos de 1979. La LOE, aparte de esa confusión sobre lo que es servicio público y no es servicio público, porque, vuelvo a insistir, nosotros diremos, es servicio público todo el sistema educativo en tanto en cuanto es responsabilidad de los estados para satisfacer un derecho universal. Pero lo privado es privado en cuanto a la financiación. Una cosa es que le exijamos las condiciones que debe cumplir, requisitos a todos los niveles, currículum sin sesgo de ideario, etcétera, que sea laico, pero usted no me confunda, diciendo que es público luego lo que en cuanto a titularidad es privado, ¿no? Y en ese sentido la LOE lo que hace es que abre todavía, por aquel intento que había además de llegar a un acuerdo, un pacto educativo, abre todavía más el sistema de los conciertos y las concesiones a la propia Iglesia. De manera que la LONCE en general no ha tenido que hacer mucho sobre eso, sino mantener el articulado de la LOE. Lo único que ha hecho ha sido rendir pleitesía a la conferencia episcopal y plantear que la religión tendrá alternativa para obligar a que los chavales vayan, que además al final habéis visto que ha hecho un cambalache para que ante la acusación de que al que iba a religión se le sustraía una formación en valores universales éticos, pues dice, bueno, pues el que quiera también podrá ir a ética, a religión y luego como optativa a los valores éticos. Con lo cual además pensaba bien, bueno, oiga usted, y un peso tremendo, ¿no? Que en el horario lectivo para esas dos asignaturas en detrimento de otras fundamentales. Pero en ese sentido yo quería insistir en que es quizá de los países en mayor peligro en el proceso de privatización porque estamos en un nivel mucho más privatizado que cualquier otro sistema. Es verdad que incluso en Francia ya hay un 20% de centros concertados, privados y algunos concertados, bastante concertados. Pero es que aquí, aparte que se quedó un poquito estancado con la avalancha de algunos inmigrantes que no fueron a la privada sino fueron a la pública, por selección y discriminación evidentemente, y hay en torno, sigue manteniéndose en torno a un 33%, pero por ejemplo en Madrid, daos cuenta, ya en lo que es Comunidad de Madrid es un 48%, pero lo que es Madrid Capital es un 67% la privada, es decir, es superior, muy superior a la pública. Y eso marca, como algunos han dicho, está marcando. No es que en la isla Madrid, no es la isla Madrid, está marcando una orientación hacia dónde se va. Y en ese sentido, creo que es muy importante plantear eso que hemos dicho. El ámbito de la escuela como institución debe ser laico a todos los niveles y con todos los centros cualquiera sea su titularidad. Si no, estaríamos admitiendo a lo que va a llevar el neoliberalismo. Privatización, creación de islas, de comunidades, cada una con su ideología. Y no basta con que se lo paguen, porque a eso van, a que no lo paguemos.
a que nos paguemos la salud, a que nos paguemos la educación. Pero si hay un principio todavía de respeto a la libertad de conciencia, de derecho a una educación única y unificada, para el conjunto de los ciudadanos, no podemos admitir ese tema de que haya sectores en los que no se respeta, que haya niños a los que no se respeta el derecho a la libertad de conciencia y que por tanto desde el principio de su más tierna edad sean sometidos al adoctrinamiento. Y en ese sentido yo creo que hay que ser serios y enfrentar ese presunto derecho de los padres, e insistir que el derecho a la educación es el de los hijos. Y luego, curiosamente, claro, hay Fernández Enguita ya ha dicho que no es santo de mi devoción, en su argumentación, si lo leéis el artículo, insiste porque es obligatorio, porque el niño además está obligado, no solamente es un derecho sino una obligación. Un derecho y una obligación del Estado y un derecho y una obligación del niño a escolarizarse, por encima del deseo de los padres. Pero claro, dice, por su carácter obligatorio, dice, otra cosa es en la enseñanza no obligatoria, y señala la infantil y la posobligatoria. Oye, usted, qué demencialidad. ¿Me vas a admitir que es posible el adoctrinamiento en la escuela infantil porque no pertenece a la obligatoria? Son problemas también de los sociólogos, que de vez en cuando también pierden la cabeza. Y nada más, yo simplemente insistir en que tenemos una oportunidad especial que debemos aprovechar. Los principios que defendemos son válidos, lo han sido y lo van a seguir siendo, pero ahora digamos que hay una sensibilidad, ya digo, social especial por el ataque que ha parecido más evidente, ¿no? Y que incluso, aunque no es verdad que haya mucha diferencia con lo anterior, pues en la prensa y en todas partes ha parecido como que el PP lo que ha hecho es inclinarse a los deseos de la conferencia episcopal, más religión, la religión ahora es obligatoria, bueno, es de obligado oferta y voluntaria opción, pero aunque lo refuerza con la alternativa, que sea evaluable, etcétera, etcétera, de darle mayor categoría, pero es cierto que eso nos ayuda en el sentido de esa sensibilidad social. Aprovechémoslo, y yo creo que yo ya decía que el cómo enfocamos esa campaña, que desde luego no debemos confundirla con lo que dicen retirada de la LOMCE y vale, oigan ustedes, pero es que la situación anterior ni era una escuela laica, ni era una escuela en igualdad de condiciones, que es como debe satisfacerse un derecho universal, que si es universal debe ser igual. Y no quiero insistir más, creo que en el debate pues este tema podría ser importante.